Capítulo 3. La caída del símbolo de la paz. Actualmente, el símbolo de la paz avanzaba con una fuerza arrasadora, destruyendo a los Setpawns como si fueran simples juguetes. Cada golpe que All-Might lanzaba derribaba al menos a 5 de los robots soldados. Muchos intentaron enfrentarlo en combate cuerpo a cuerpo, pero no hace falta decir que fueron completamente aplastados. Los compañeros que observaban la escena comprendieron que luchar contra All-Might a corta distancia era prácticamente un suicidio, así que decidieron recurrir a armas de largo alcance. Dispararon decenas de ráfagas de energía, pero All-Might esquivó todas con una agilidad impresionante. Con un poderoso smash, golpeó el aire, creando una ráfaga de viento causada por la presión del golpe, destruyendo a varios enemigos alrededor. Algunos pocos lograron resistir la presión del impacto, escondiéndose tras escombros, mientras observaban a sus aliados siendo lanzados por el aire como hormigas al viento. Poco después, esos mismos enemigos salieron de sus escondites, corriendo y disparando contra el héroe. Pero All-Might también avanzó, esquivando los disparos con facilidad y lanzando un devastador Detroit Smash, destruyendo por completo a los robots restantes. En ese momento, el comunicador en su oído se activó. La voz firme y poco común del director Nezu se oyó. All-Might. Sí, Nezu. ¿Puede ser rápido? Estoy un poco ocupado en este momento, dijo el héroe, observando a lo lejos un escuadrón de bus bombers acercándose. Son los alumnos. La frase hizo que All-Might se congelara. La policía detectó una gran movilización de robots dirigiéndose al hospital donde están hospitalizados los alumnos de las clases A y B. Los ojos de All-Might se abrieron de par en par. Sus alumnos estaban en peligro, incluido el joven Midoriya. Con el One for All activado, se preparaba para saltar y abandonar el área, pero fue abruptamente agarrado por la pierna y arrojado contra una pared. El impacto lo hizo escupir sangre. Tambaleándose, se recompuso y enfrentó al agresor. Era el líder de la invasión, Neo Metal Sonic. Tú, dijo All-Might con la ira contenida. Neo Metal Sonic no respondió. Permaneció en silencio, simplemente observando al héroe con una mirada fría. Entonces, levantó la mano y chasqueó los dedos, dejando a All-Might confundido. Varios pequeños robots esféricos, de color blanco, salieron de la nave nodriza y comenzaron a rodearlos. Si te estás preguntando qué estoy haciendo, debes saber que voy a grabar todo esto. Será transmitido en vivo en todo Japón. Quiero que todos vean la caída del símbolo de la paz, declaró Neo Metal Sonic, cruzando los brazos. All-Might guardó silencio por un momento. Entonces, sonrió. Neo Metal Sonic levantó levemente una ceja, o algo que parecía eso. Ciudadanos de Japón, no se preocupen. ¿Saben por qué? Porque ahora estoy aquí. La declaración, llena de confianza, hizo que todo Japón vibrara al ver a su héroe número 1 enfrentando al actual villano más temido del mundo. Toda la población alentaba a All-Might. Mientras tanto, en una región desconocida, dentro de un bar, la Liga de Villanos estaba reunida viendo la transmisión por televisión. Shigaraki observaba con una sonrisa perturbadora. Sin duda, le agradaba Neo Metal Sonic. A pesar de ser de otro planeta, el villano había causado un impacto inmediato en la Tierra, sacudiendo la confianza de la sociedad heroica con sus palabras y su presencia. Esto va a ser épico. O un desastre completo. Dijo Dulce, cambiando de personalidad a mitad de la frase. Cállate y déjame ver. Gruñó Dabi, recostado contra una pared con una sonrisa discreta. Toga observaba con entusiasmo, esperando ansiosamente por sangre. Kurohiri, sin embargo, mantenía una expresión preocupada. Las reacciones de los demás villanos variaban. No va a quedar nada de esa basura metálica, dijo una voz firme. Todos se giraron. Era Bakugo, encadenado, observando la televisión con una mirada feroz. All-Might va a ganar, como siempre, afirmó con una sonrisa furiosa y decidida. Nadie te preguntó nada, Rubito oxigenado, replicó Dulce, haciendo que Bakugo estallara de furia. ¿Qué dijiste, maldito extra inútil? Gritó Bakugo, mientras Shigaraki ignoraba la pelea, concentrado en la televisión. En su escondite, All for One también observaba, con una sonrisa burlona en el rostro. Veamos si puedes con nuestro querido All-Might. Hospital de Mustafarizuku. Midoriya despertó bruscamente, jadeando. Sus brazos seguían enyesados. ¿Solo fue una pesadilla? Pero, se sentía como si hubiera sido real. Izuku. Llamó una voz al lado. Era Ida, su amigo, con una expresión seria. ¿Estás bien? Preguntó, colocando la mano en su hombro. Sí, solo fue una pesadilla, respondió, mirando por la ventana. Lo que vio lo dejó en shock.
Naves idénticas a las de su sueño flotaban sobre la ciudad. Mustafar estaba siendo atacada de verdad. Izuku, dijo Ida con seriedad, tenemos que prepararnos. La ciudad está bajo ataque. Un equipo de evacuación ya viene al hospital. Izuku guardó silencio. Eso no fue un sueño, fue una visión del futuro. El recuerdo de Neo Metal Sonic, de sus ojos mirándolo, y de la amenaza, todo volvió a su mente. El villano quería algo, quería el One for All. Chicos. Kaminari entró al cuarto, jadeando y preocupado. ¿Vieron la televisión? ¿Qué pasa con la televisión? Preguntó Ida, frunciendo el ceño. Kaminari simplemente encendió el aparato. La imagen reveló el enfrentamiento. All Might frente a frente con Neo Metal Sonic. All Might. Fue todo lo que Izuku logró decir. De vuelta al campo de batalla, All Might adoptaba su pose de combate, listo para luchar. Neo Metal Sonic aún no se movía, solo lo observaba. Dime, símbolo de la paz, ¿cómo se siente ser un fracaso? Dijo, cruzando los brazos. ¿Qué? Lo oíste bien. ¿Cómo se siente cargar sobre tus hombros el pilar de toda una sociedad, y aún así fallarle una y otra vez? Neo Metal Sonic lo desafiaba no solo físicamente, sino también psicológicamente. La batalla que seguiría no sería solo una lucha de fuerza, sería una disputa de ideales. Esperanza contra destrucción. No le fallé a esta sociedad, comenzó All Might, su voz cargada de convicción. Siempre ayudé al mundo con una sonrisa en el rostro y, antes de que pudiera terminar, fue abruptamente interrumpido. Silencio, Ordenó Neo Metal Sonic, con una voz cortante, fría, pero temblando de rabia contenida. Tú eres la raíz del fracaso de esta sociedad. El símbolo de la estancación. Dime, ¿cómo puede evolucionar la humanidad, si tú mismo impides esa evolución? Su voz resonaba como cuchillas afiladas. Has moldeado a toda una generación para depender de ti. Una sociedad apática, conformista, perezosa, incapaz de actuar por sí sola. Acto seguido, Neo Metal Sonic activó un holograma. La imagen titilaba, revelando una escena aterradora. Bakugo siendo brutalmente dominado por un villano hecho de baba. Este chico, Bakugo, fue capturado delante de decenas de testigos fieles. Y nadie pudo hacer nada. Nadie siquiera lo intentó. 30 civiles con individualidades, y todos quedaron paralizados. No por miedo, sino por las reglas. Sus ojos brillaban con desprecio al mirar el holograma. Tu incompetencia institucional nos volvió cobardes. Si usaran sus quirks, estarían infringiendo la ley, murmuró All Might, casi como un reflejo instintivo. Neo Metal Sonic lo miró fijamente. El silencio entre ambos duró apenas un segundo, pero pareció una eternidad. Así que eso es todo, dijo con voz baja, pero letal. Para ti, desobedecer la ley es más grave que ver morir a un niño. Tus reglas valen más que una vida humana. Y aún así tienes la audacia de llamarme villano. All Might guardó silencio. Por primera vez, sin respuesta. Y eso, ni siquiera es lo peor, continuó Neo, con una mirada casi decepcionada. Tú, el símbolo de la paz, tenías influencia, poder, voz, y elegiste el silencio. En toda tu trayectoria, nunca moviste un dedo para combatir el prejuicio que consume esta sociedad. Discriminación contra los sin quirks, contra quienes poseen habilidades inestables, contra los que fueron marcados como amenazas desde su nacimiento. Entonces se giró lentamente, mirando directamente a una de las cámaras que transmitía todo en tiempo real. Pudiste haber sido el faro de una nueva era. Pudiste haber dicho que todos somos iguales, que nadie debe ser juzgado por sus dones. Pero nunca lo hiciste. Nunca tuviste el valor de enfrentar la verdad. Así que pregunto, ¿qué hizo All Might? La pregunta quedó suspendida en el aire. El silencio fue absoluto. Héroes, civiles, villanos, todos observaban, paralizados. Incluso aquellos que lo veneraban no podían negar la verdad. Tenía razón. Neo Metal Sonic había expuesto las grietas de algo que todos fingían no ver. El propio All Might temblaba. Cada palabra era como un golpe directo al alma. Quería gritar, defenderse, pero no había nada que decir. Porque, en el fondo, lo sabía. Había fallado. Y lo peor, falló cuando más debía haber hecho algo. Y una cosa más. Neo Metal Sonic volvió a encararlo, con una mirada penetrante. ¿Quién te enseñó que siempre tienes que sonreír? All Might no respondió. Si alguien te enseñó eso, que sepas que fue la lección más patética que podrían haberte dado. La frialdad en su voz ahora se mezclaba con cierto desprecio. Sonreír mientras todo se derrumba. Fingir esperanza en medio de la hipocresía. All Might se tensó. Mucho más que antes.
Neo lo notó, había tocado algo profundo. Así que es eso, un idiota realmente te enseñó eso. Y esta sociedad tuya de héroes, es aún más patética de lo que imaginaba. Cállate. Rugió Olmig, ahora dominado por la furia, su aura estallando. Entonces hazme callar. Respondió Neo, imperturbable. Y así comenzó. Olmig saltó con un poderoso smash, volando como un misil. Neo Metal Sonic también se lanzó. El impacto de sus puños generó una onda de choque colosal. Autos fueron lanzados por los aires, ventanas explotaron, edificios temblaron. Sin vacilar, Olmig inició una secuencia de golpes veloces. Pero Neo esquivaba con una facilidad casi mecánica. En un instante, acertó un puñetazo directo al rostro del héroe, lanzándolo varios metros lejos. Neo no dio tregua. Avanzó de nuevo. Pero esta vez, Olmig contraatacó con un Detroit Smash, creando una onda devastadora que empujó al villano hacia atrás. Sin perder tiempo, apareció frente a él con otro golpe, pero Neo detuvo su puño en el aire, bloqueando la fuerza bruta. Con un giro, lo lanzó contra varios edificios. Olmig emergió de los escombros ensangrentado, solo para recibir un puñetazo directo al rostro que lo enterró en el concreto del suelo. ¿Este es el poder del héroe más grande del mundo? Se burló Neo Metal Sonic, con tono sarcástico. Patético. Olmig respondió con un Texas Smash, golpeando de lleno el abdomen del villano y lanzándolo hacia atrás. Saltó de nuevo para atacar, pero Neo esquivó, lo sujetó por la pierna, lo giró varias veces en el aire y lo estrelló contra el suelo, creando un cráter. Hospital de Mustafar. En el hospital, los alumnos de las clases 1 y 1B observaban la batalla con los ojos muy abiertos. El miedo, el shock, la ansiedad, todo los envolvía. Alguien estaba enfrentando a Olmig. Y resistía. Kaminari, ven y ayúdame a llevar las cosas de Izuku a la otra habitación. Ahora. Dijo Ida, intentando ocultar la desesperación. Kaminari lo siguió de inmediato, sin decir una palabra. Izuku, en silencio, observaba. Su corazón se oprimía. Su mentor, el hombre que le dio esperanza, estaba siendo destruido frente a sus ojos. Y todo era culpa suya. Ese robot, ese monstruo, estaba allí por su culpa. La impotencia lo aplastaba, pero él no aceptaría eso. Con un esfuerzo sobrehumano, Izuku se levantó de la cama. Tambaleante, corrió hacia la ventana. El dolor era insoportable. Pero más insoportable era verlo sufrir. Con un grito de dolor y rabia, abrió la ventana. Y usando un fragmento del One for All, saltó hacia la calle, creando un impacto al aterrizar. Sin dudarlo, corrió hacia el campo de batalla. No dejaría que Olmig cayera. No solo. De vuelta a la batalla, Olmig fue lanzado una vez más contra la estructura de un edificio, atravesando concreto y acero como si fuera papel. El dolor irradiaba por todo su cuerpo, pero lo ignoró como siempre lo hacía, con un grito gutural y los ojos ardiendo en determinación, se lanzó de nuevo, propulsándose con un grito. Detroit Smash. El puño colisionó con Neo Metal Sonic, que levantó ambas manos para bloquear el impacto. El choque entre la fuerza titánica de Olmig y la estructura metálica del robot creó una onda de impacto que agrietó el suelo a su alrededor. Neo Metal Sonic fue arrojado decenas de metros, cortando el aire como un misil. Pero no perdió tiempo. Usando el impulso y su velocidad supersónica, Neo Metal Sonic disparó como un proyectil y apareció en un instante frente a Olmig, asestándole una patada devastadora en el pecho. El golpe arrancó un gemido de dolor del héroe, que tambaleó hacia atrás, escupiendo sangre. Pero Olmig contraatacó con la furia de un trueno, un puñetazo ascendente explotó contra la mandíbula del robot, lanzando a Neo Metal Sonic hacia lo alto. En el mismo instante, usando su velocidad, el símbolo de la paz desapareció y reapareció justo frente al oponente, acertando otro smash con fuerza colosal. El golpe lanzó a Neo Metal Sonic contra una fila de edificios, que colapsaron por la violencia del impacto. De entre los escombros, luces azules brillaron. Neo Metal Sonic se levantó lentamente, flotando en el aire, y activó sus sensores. Líneas de datos comenzaron a formarse mientras escaneaba la biodata de Olmig. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Incompatible. Intentó escanear el ADN del héroe nuevamente, buscando copiar su fuerza aplastante. Pero algo en el cuerpo de Olmig, o quizás en su misma esencia, estaba bloqueando la lectura genética. Era como si la propia genética y Olmig interfirieran con la tecnología. El robot retrocedió por un instante, sorprendido. Olmig no desaprovechó la oportunidad.
Con los músculos palpitando, lanzó una serie de golpes al pecho de Neo Metal Sonic, gritando con cada puñetazo como si el mundo dependiera de ello. El robot tambaleó por los impactos, pero reaccionó con eficacia. Sus manos se movieron en perfecta sincronía, devolviendo la misma cantidad de golpes. La fuerza bruta de ambos colisionó en una secuencia tan violenta que creó una explosión de energía y viento, lanzándolos a lados opuestos de la arena urbana. Sin embargo, Neo Metal Sonic fue más rápido. Antes de que Olmig pudiera recuperarse, apareció detrás de él con un sonido metálico cortante en el aire, y asestó un golpe certero en el abdomen del héroe, exactamente donde la vieja herida de Olmig seguía siendo vulnerable. GHH. Olmig gritó al escupir una torrente de sangre, que manchó el visor de Neo Metal Sonic. Por un breve segundo, el robot quedó ciego. Tambaleando, Olmig aprovechó el momento a su favor. Con los pulmones ardiendo y el cuerpo al borde del colapso, reunió cada grano de su fuerza restante y gritó: Texas Smash. El impacto fue devastador. Neo Metal Sonic fue lanzado como un cohete hacia el horizonte, destruyendo todo a su paso. Mientras se recomponía, flotando nuevamente en el aire, limpió con asco la sangre humana de su visor, mirando con frialdad y repulsión. Repugnante. Murmuró con una voz mecánica, pero cargada de desprecio. Sin dudarlo, Neo Metal Sonic dio un paso al frente y, con su precisión quirúrgica, golpeó exactamente sobre la antigua herida en el abdomen de Olmig. Fue un puñetazo seco, brutal, cargado de fuerza concentrada y odio frío. ¡Gaak! Olmig gritó con todas las fuerzas que aún le quedaban, escutiendo una nueva ráfaga de sangre. Fue arrojado de espaldas contra el asfalto resquebrajado, donde permaneció inmóvil, con los ojos abiertos de par en par y el cuerpo estremeciendo. El impacto no solo resonó en el campo de batalla, resonó en todo Japón. Cámaras de transmisión en vivo captaron cada momento. Millones de personas veían sin poder parpadear. Héroes, civiles, niños que crecieron idolatrando al símbolo de la paz, todos estaban ahora en absoluto silencio, como si el aire hubiera sido succionado del mundo. Y entonces, lo inevitable. Con un último suspiro, el humo blanco envolvió el cuerpo de Olmig, disipándose lentamente hasta revelar su verdadera forma. Delgado. Frágil. Casi irreconocible. Las cámaras enfocaron ese cuerpo tembloroso, arrodillado en el suelo, completamente expuesto. El símbolo de la paz, ahora no era más que un hombre al borde de la muerte. Neo Metal Sonic permaneció de pie sobre él. Su visor brillaba con un rojo intenso. Se acercó lentamente, sin prisa, el sonido metálico de sus pasos como tambores fúnebres. ¿Así que esto es todo? Murmuró con una voz cargada de desdén. El invencible Olmig no es más que un humano andrajoso, moribundo y podrido por dentro. Extendió la mano, como si presentara a Olmig al mundo entero, con cruel sarcasmo. Japón, este es su héroe. Todo el país miraba en estado de shock. Las calles estaban en silencio. Niños lloraban frente a las pantallas. Ciudades enteras, atrapadas entre el miedo y la negación, no podían reaccionar. Y Neo Metal Sonic sonrió, o lo más parecido a eso. Este es su legado. Carne débil, esperanza vacía, y un símbolo que sangra. Neo Metal Sonic sostenía a Olmig por el cuello, levantándolo del suelo con una sola mano metálica. La expresión fría y mecánica en su rostro contrastaba con la desesperación que invadía al símbolo de la paz. Esta sociedad será corregida por mí. Dijo con desprecio, apretando aún más. Y todo comienza con la muerte de quien durante tanto tiempo mantuvo esta ilusión de justicia. Olmig se retorcía, los ojos desorbitados, la respiración fallando. Hasta que, como un rayo verde, Izuku Midoriya, el noveno portador del One for All, surgió desde el cielo. Smash. Gritó, lanzando un puñetazo directo contra Neo Metal Sonic. El impacto hizo eco como un trueno, pero el villano simplemente levantó una mano y bloqueó el golpe. Aún así, el brazo metálico de Neo se agrietó, demostrando que la fuerza de ese joven no era común. Permaneció en silencio por un segundo, luego giró lentamente el rostro para mirar al atacante. Ahí estaba, Izuku, con uno de los brazos rotos, jadeando, pero con los ojos encendidos en llamas. ¿Quién eres tú? Preguntó Neo Metal Sonic, apretando aún más la garganta de Olmig, que ya casi no reaccionaba. Déjalo en paz, dijo Izuku entre dientes, antes de lanzarse con una patada certera al rostro del enemigo, usando el 5% del One for All. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para hacer que Neo retrocediera un paso y soltara a Olmig por reflejo.
Interesante. Murmuró Neo, sus sensores detectando la firma energética. Esa fuerza es similar a la suya. Pero antes de que Izuku pudiera decir algo, Neo Metal Sonic se movió con velocidad brutal y hundió su puño en el abdomen del chico. Izuku soltó todo el aire y cayó de rodillas, sin poder respirar. Patético. Dijo Neo, dándose la vuelta. Izuku temblaba, pero se levantó lentamente, con los dientes apretados. Corrió de nuevo, preparando otro smash, pero Neo fue más rápido y le dio una patada en el rostro, arrojándolo contra los escombros. Todo Japón observaba en absoluto asombro. Ciudades enteras lo veían en vivo. Algunos gritaban que Izuku huyera. Otros, entre lágrimas, reconocían su valentía. Conocidos del chico miraban perplejos, un adolescente intentando enfrentar solo al monstruo que derrotó al símbolo de la paz. «Déjalo en paz, es mi maestro», gritó Izuku, la voz quebrada, pero llena de emoción. Neo Metal Sonic finalmente lo entendió. Miró a Izuku, luego al cuerpo herido de All Might, conectando los puntos con frialdad robótica. Entonces, ¿este fracaso de héroe es tu maestro? Sin esperar respuesta, Neo Metal Sonic se giró hacia All Might, ahora inconsciente e indefenso en el suelo, y lanzó un golpe directo a la vieja herida de All Might, en el mismo lugar donde All For One lo había herido años antes. Un sonido seco resonó. La sangre se esparció por el suelo. El cuerpo de All Might quedó inmóvil. «Maestro», gritó Izuku, paralizado. El mundo se detuvo. También la respiración de Izuku. Todo quedó en silencio, hasta que, en un instante, algo explotó dentro de él. El aura del One for All se alzó como una tormenta verde, electricidad desgarrando el cielo. La energía se apoderó de su cuerpo. Ya no sentía dolor. Ni miedo. Ni dudas. Solo había ira. Y por primera vez, incluso Neo Metal Sonic abrió ligeramente los ojos. Eso no estaba en mis cálculos, interesante. Dijo mientras colocaba un dedo en su barbilla, analizando la energía que Izuku liberaba. Izuku dio un paso al frente, el suelo agrietándose bajo sus pies. Voy a destruirte. Rugió Izuku Midoriya, envuelto en un aura verde incandescente que estallaba con truenos alrededor de su cuerpo. El poder del One for All, al 100%. Fluía sin control. El suelo bajo él fue destruido instantáneamente, resquebrajándose como si un terremoto acabara de comenzar. Izuku desapareció en un destello verde y, en un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a Neo Metal Sonic, con los ojos brillando de pura furia. Detroit Smash. El puñetazo fue tan violento que el aire alrededor se rompió en ondas de choque. Neo Metal Sonic levantó los brazos en forma de X para bloquear, y aún con su armadura reforzada, la presión del golpe lo lanzó cientos de metros hacia atrás, destruyendo postes, muros y atravesando un camión antes de quedar arrastrándose por el suelo. Pero antes de que el polvo se disipara, Izuku ya estaba frente a él de nuevo, su cuerpo herido, sangrando, los dos brazos ya fracturados, pero con la mirada firme, ardiendo en determinación. Tú no vas a hacerle daño a nadie más. Izuku intentó dar otro golpe, pero esta vez Neo Metal Sonic lo esquivó con velocidad supersónica, reapareciendo detrás del chico. Luego, agarró el brazo derecho de Izuku y lo arrojó como un proyectil contra un edificio, que colapsó parcialmente por el impacto de su cuerpo atravesando el concreto. Y entonces comenzó la masacre. Finalización. Spin Dash Stone. Neo Metal Sonic se transformó en una esfera de energía azul giratoria y disparó contra Izuku como una metralleta viviente. Spin Dash tras Spin Dash golpeaban el cuerpo del chico, en la espalda, las costillas, el pecho y las piernas. El sonido era horrible. Huesos quebrándose, concreto resquebrajándose, explosiones de impacto una tras otra. Todo Japón observaba sin parpadear. Había miedo, pero también lágrimas. Y esperanza. Izuku estaba casi inmóvil, hundido entre los escombros, con ambos brazos completamente destruidos, los músculos desgarrados, los huesos hechos trizas, y los dedos casi sin forma. Escupía sangre, su uniforme hecho jirones, la respiración irregular. Y aún así, se levantó. Esto aún no ha terminado. Neo Metal Sonic se lanzó con otro Spin Dash, pero esta vez, en el momento del impacto, Izuku lo detuvo con su propio pecho, clavando los pies en el suelo y sujetando la forma giratoria del enemigo con sus brazos rotos. Y entonces, con un rugido. United States of Smash. El impacto fue colosal. El aire explotó en todas direcciones, y Neo Metal Sonic fue lanzado hacia el cielo con el pecho agrietado y cayó al suelo con fuerza. Lentamente se levantó, mientras Izuku caía de rodillas. Su cuerpo temblaba.
La respiración era irregular, fallando como una vela a punto de apagarse. Ambos brazos estaban inutilizables, los huesos fracturados en docenas de lugares, los músculos desgarrados, colgando a los lados como trapos. Había cortes profundos en sus piernas, la sangre goteaba formando pequeños charcos rojos a su alrededor. Cada movimiento causaba un dolor agudo. Una de sus costillas había perforado su pulmón derecho, haciéndolo toser sangre a intervalos dolorosos. Aún así, sus pies seguían firmes, como raíces de un árbol que se niega a caer. Su mirada estaba fija en Neo Metal Sonic. Cansado. Pero no vencido. Aunque muera aquí, susurró entre el dolor, te voy a detener. Por un breve instante, Neo Metal Sonic quedó en silencio. Su cabeza metálica giró levemente, procesando miles de datos, analizando los latidos irregulares de Izuku, su nivel de oxigenación, su estructura ósea, todo indicaba que no duraría más de unos minutos. Pero había algo, más allá de los números. Esa llama. Esa convicción ciega e inquebrantable de levantarse incluso cuando todo está perdido. Los ojos rojos de Neo brillaron levemente mientras observaba a Izuku, inmóvil y destrozado, pero desafiante. Curioso, murmuró con su voz metálica, baja y fría. En esa energía bruta que Izuku exhalaba, en esa terquedad de seguir luchando incluso cuando ya lo ha perdido todo, había algo familiar. Algo que le recordaba al impostor de Sonic. Neo Metal Sonic se quedó unos segundos analizando en silencio. Esa determinación tuya es idéntica a la suya, comentó con tono gélido. la misma insolencia. El mismo espíritu rebelde que tanto odié, Murmuró Neo Metal Sonic con odio y al mismo tiempo satisfacción. No existía Sonic en este universo, pero le complacía destruir un espíritu heroico tan parecido. Dio un paso hacia adelante, sus pies metálicos aplastando los escombros en el suelo. Eso hace todo esto aún mejor. Ver que todavía existen seres que luchan como él, hace que aplastarlos sea mucho más interesante. La mano metálica se cerró, girando energía alrededor de su brazo. Aplastar el símbolo de la paz fue predecible. Apuntó a Izuku. Pero aplastar a alguien que lucha con el alma es infinitamente más satisfactorio. Izuku apretaba los dientes, su cuerpo tambaleándose, la sangre goteando sin cesar. Aún así, comenzó a levantarse de nuevo, lento. Tembloroso. Roto. Pero de pie. Tontos como tú no saben cuándo rendirse, Dijo Neo Metal Sonic con un deseo creciente de destruir a ese chico. Izuku levantó el rostro. La sangre le caía por la frente. Sus ojos, entreabiertos, aún brillaban con el verde intenso del One for All. Por eso ganan, completó Izuku con voz baja. Neo Metal Sonic sintió una pequeña oscilación en sus sistemas emocionales simulados. Algo entre irritación y respeto. Muy bien, héroe. Terminemos con esto. El aire a su alrededor tembló. Neo Metal Sonic avanzó a velocidad máxima, rasgando el espacio con su movimiento supersónico. Pero esta vez, incluso con los huesos rotos, Izuku gritó con furia, liberando aún más poder del One for All. One for all, 1.000.000. Gritó, lanzando un puñetazo directo al pecho del enemigo. El golpe fue devastador. Neo Metal Sonic fue lanzado hacia el cielo, atravesando las nubes como un proyectil. La onda de impacto generó una explosión colosal sobre la ciudad, extendiéndose más de 70 kilómetros. Robots de vigilancia fueron destruidos en el aire, y las naves de Neo Metal retrocedieron de inmediato, algunas incluso fueron engullidas por la tormenta de energía. El poder fue tan insano que el brazo de Izuku explotó, reducido a sangre y huesos. Cuando el polvo de la explosión se disipó, Neo Metal Sonic cayó desde los cielos, colisionando violentamente contra los escombros de un edificio. Izuku permanecía de pie, jadeando, su cuerpo en ruinas, pero victorioso. Por un instante, todo Japón quedó en silencio. Y luego, el país estalló en celebración. La victoria era suya. Pero, una nueva explosión de energía surgió justo detrás de Izuku, haciendo que el aire temblara de nuevo. Un escalofrío recorrió su espalda. Al girarse, los ojos de Izuku se abrieron de par en par. El Neo Metal Sonic estaba de pie. Ileso. Diferente. Dorado. Su armadura ahora brillaba con un intenso tono dorado, y sus ojos irradiaban energía pura. Flotaba, envuelto en un aura que parecía desgarrar la realidad a su alrededor. Impresionante. Sin duda, eres más fuerte que el fracaso del símbolo de la paz, Dijo con frialdad. pero ahora, vas a conocer mi verdadera forma. Yo soy tu destrucción. El fin de esta sociedad. Yo soy, Super Neo Metal Sonic.
En respuesta, Izuku, con el One for All, 1.000.000, dio un salto monumental, su silueta atravesó los cielos con la fuerza de un meteorito humano, envuelto en rayos verdes y furia pura, directo hacia Super Neo Metal Sonic. Sin dudarlo, Super Neo ascendió con un impulso dorado, y ambos colisionaron en el aire con tal fuerza que toda la ciudad tembló como si estuviera a punto de derrumbarse. Los edificios se estremecieron, las ventanas estallaron y el cielo se iluminó con el resplandor del impacto. Héroe y villano intercambiaban golpes feroces, combinando velocidad, técnica y brutalidad. A cada puñetazo, un trueno. A cada defensa, una explosión de energía. Neo Metal Sonic, incluso usando solo el 25% del poder de una esmeralda del caos, ya demostraba ser una amenaza casi imparable. No era solo una batalla entre héroe y villano. Era una batalla entre el poder de las esmeraldas del caos, y el One for All. Y aún así, Izuku resistía. Luchaba. Respondía. A pesar de tener el cuerpo hecho pedazos, con solo un brazo funcional, seguía enfrentando a un enemigo más fuerte, más rápido, más resistente, y con ambos brazos intactos. Super Neo Metal Sonic lo notó. Con un movimiento casi casual, agarró a Izuku del cuello, lo alzó como si fuera un muñeco de trapo, y lo lanzó violentamente contra el suelo, creando un cráter con el impacto. Quiero una batalla justa, declaró fríamente, mientras colocaba una de sus manos detrás de la espalda, dejando claro que ahora lucharía solo con una. Izuku, jadeando, ignoró la provocación. Saltó con una poderosa patada, la fuerza de su pierna partió el aire y derribó varios edificios cercanos, aunque no golpeara al objetivo. Neo esquivó perfectamente, atrapó a Izuku por la pierna en el aire y lo lanzó de nuevo hacia el cielo. En un destello dorado, giró en un spin dash supersónico y lo golpeó con fuerza, enviando a Izuku aún más alto. Pero Izuku resistió. Con su único brazo, lanzó un poderoso smash en el aire, creando una onda de choque que frenó el avance de Neo y lo hizo retroceder. Entonces, Izuku gritó, concentrando toda su fuerza. Con un puñetazo, materializó decenas, cientos, de brazos de energía, que avanzaron como gigantescos puños en dirección a Super Neo Metal Sonic. Neo esquivó todos con precisión milimétrica, hasta que algo inesperado sucedió. Desde el lugar donde Izuku había perdido su brazo, surgieron violentamente látigos de energía negra con toques de verde, como si el propio One for All hubiera creado miembros improvisados hechos de pura fuerza vital. Los látigos envolvieron a Neo Metal Sonic, reteniéndolo por unos segundos. Ahora, gritó Izuku, tirando del enemigo con toda su fuerza y lanzando un smash directo al rostro de Neo, arrojándolo contra varios edificios, que se destruyeron en cadena. El polvo aún no se había asentado cuando Neo Metal Sonic levantó un edificio entero y lo lanzó como un misil hacia el chico. Izuku destruyó la estructura con un smash interno, haciendo explotar el concreto en 1000 pedazos, pero entre los escombros, Super Neo Metal Sonic reapareció girando a altísima velocidad, rebotando hasta caer violentamente sobre Izuku, lanzando una brutal patada en el abdomen que lo estrelló nuevamente contra el suelo como un rayo invertido. Sin perder tiempo, Super Neo alzó una mano al cielo. La energía a su alrededor se condensó. Chaos Burst. Varias esferas de energía dorada comenzaron a formarse a su alrededor. Luego, las disparó en secuencia, como una ametralladora de destrucción. Las bolas de energía explotaron una tras otra sobre Izuku, creando una serie de detonaciones que engulleron el campo de batalla en humo, luz y destrucción. El suelo temblaba. Las cámaras robóticas que aún funcionaban se apagaron. Todo Japón observaba en silencio absoluto, con el corazón en la mano. Y aún así, en el centro del humo, una silueta comenzaba a levantarse. Izuku salió disparado del suelo como un proyectil desesperado y lanzó una patada devastadora al rostro de Super Neo Metal Sonic, enviando al villano a una velocidad absurda por los cielos. Con el cuerpo quemado, la piel en carne viva y los brazos a punto de deshacerse por completo, Izuku saltó tras él con todo lo que le quedaba. A cada segundo, el poder dentro de él amenazaba con destruirlo desde adentro. Pero no podía detenerse. Este era el momento. Con un grito ensordecedor, rodeado por rayos de diversos colores, rojo, azul, dorado, verde y blanco, rugió. One for All, 1000 millones. Se lanzó como una bomba atómica viviente, el cielo explotando a su alrededor con la onda de energía que irradiaba de su cuerpo. Desde el otro lado, Super Neo Metal Sonic, al percibir el peligro, habló con voz calma y gélida. Poder de las esmeraldas del caos, 50%. Y entonces, como un misil dorado, él también avanzó. Ambos colisionaron en el aire con una fuerza tan colosal que todo Japón tembló.
La explosión sónica generada fue comparable a un cataclismo. La luz engulló los cielos, los vientos derribaron los pocos restos de la ciudad, y el mundo entero pareció enmudecer. De la explosión, Izuku cayó, su cuerpo devastado. Sin los dos brazos, la piel quemada, los huesos de las piernas visiblemente fracturados. Estaba inconsciente, sumido entre la vida y la muerte, cayendo en caída libre, hasta que una mano fría lo sostuvo por la pierna. Era Super Neo Metal Sonic. A diferencia de Izuku, casi no presentaba daños visibles. La única excepción era su brazo derecho, cubierto de profundas grietas, el mismo que había usado para enfrentar a Izuku de frente. Miró brevemente su brazo dañado, y luego al chico desmayado en su mano. Sin decir una palabra, desactivó su forma dorada, volviendo a su apariencia metálica habitual. Y en un gesto casi respetuoso, colocó a Izuku en el suelo con cuidado. Pero entonces, sin dudarlo, agarró la cabeza del chico inconsciente con una de sus manos, mientras las esmeraldas del caos giraban a su alrededor, canalizando una energía inconmensurable. Olmig, gravemente herido, despertó entre los escombros. Su respiración era débil. Intentó moverse, tambaleándose, sintiendo como el dolor desgarraba su cuerpo. Al recordar a Izuku, su corazón se congeló. Midoriya, murmuró, intentando levantarse. Cayó en el primer intento. Lo intentó de nuevo. Y lo logró. Pero cuando alzó la vista, vio la ciudad completamente destruida. Un desierto de escombros, humo y silencio. Se quedó paralizado. Y entonces lo vio. Neo Metal Sonic estaba allí, sujetando a Izuku por la cabeza, con el cuerpo del chico completamente inerte. A su alrededor, las 7 esmeraldas del caos giraban en un círculo perfecto. El símbolo de la paz sintió que su corazón fallaba por un instante. Joven Midoriya, gritó con todas las fuerzas que aún le quedaban, intentando correr, pero volvió a caer, su cuerpo ya no respondía. Neo Metal Sonic lo miró de reojo, impasible. Realmente patético, dijo con desprecio. Un maestro que necesita ser salvado por su alumno, no solo fallaste como héroe, sino también como mentor. All Might intentó arrastrarse. Intentó impedirlo. Pero ya era demasiado tarde. Las esmeraldas brillaron intensamente, la mirada de Neo Metal Sonic se detuvo en Izuku. Lamento que nunca logres cumplir tu sueño, Izuku Midoriya. Tu sacrificio no será olvidado por mi imperio. Tras esas palabras, el cuerpo de Izuku comenzó a transformarse. Lentamente, se convirtió en una esfera de energía, como si su propia esencia estuviera siendo arrancada. All Might extendió la mano, desesperado. Midoriya Aa. Neo Metal Sonic no dijo nada más. Solo observó fríamente mientras absorbía la energía de Izuku con el poder de las esmeraldas del caos. En el momento en que el proceso se completó, Neo cerró los ojos, y entonces la memoria de todos los portadores del One for All explotó en su mente como un diluvio de poder, historia y alma. Interior del mundo del One for All, un espacio blanco y etéreo, con las sombras de los 9 portadores observando en silencio. En el centro de aquel vacío, un resplandor azul metálico rasga la dimensión como un trueno. Neo Metal Sonic aparece flotando, con los ojos rojos brillando intensamente, y en su mano izquierda, 7 esmeraldas del caos, palpitando como corazones cósmicos. Los portadores lo miran con asombro y rabia. La energía del One for All comienza a retorcerse, como si el propio poder tuviera miedo. Neo alza las esmeraldas. Con una explosión de luz dorada y azul, una onda de energía recorre todo el espacio. Las siluetas de los portadores comienzan a desvanecerse una por una, gritando, siendo arrancadas del propio tejido del One for All. Solo queda una presencia en el vacío ahora. Izuku, flotando, jadeando, herido, atrapado como un espíritu dentro del nuevo cuerpo del monstruo. Sus ojos se abren con horror al sentir lo que ha ocurrido. Neo Metal Sonic, mirando a Izuku dentro de sí. Lamentablemente no puedo borrarte, ya que este poder no me pertenece, pero ahora me pertenece al fusionar tu esencia con mi cuerpo metálico. En un desgarrón dimensional, Neo Metal Sonic regresa al mundo real, su cuerpo brillando con el aura del One for All corrompido. Y frente a él, All Might, de rodillas, con lágrimas en los ojos. Neo Metal Sonic simplemente extiende el brazo. Un sonido agudo llena el aire, como el zumbido de la propia muerte. Neo Metal Sonic, frío y cruel. Muere con tu legado podrido. Un rayo atraviesa a All Might. El símbolo de la paz cae, sin sonido, sin resistencia. Neo Metal Sonic guardó silencio.
Sin decir más, comenzó a abandonar el área rumbo a su nave nodriza con las esmerladas del caos. Dentro del One for All, Izuku estaba de rodillas, con el rostro enterrado en las manos, llorando en silencio. Se sentía un completo fracaso. Había perdido, y con la derrota, cargaba el peso de ser un héroe que había fallado al mundo. Soy un pésimo héroe, un error como símbolo, murmuraba, hundido en la desesperación. De repente, sintió algo, una mano. Humana. Gentil. Sobre su hombro. Asustado, se giró lentamente, y allí estaba él. All Might, en su forma débil, con esa sonrisa cansada pero cálida, la misma que tantas veces lo inspiró. El tiempo pareció detenerse. Izuku quedó paralizado, con el corazón acelerado, los ojos abiertos de par en par, sin poder creerlo. A All Might. Susurró, con la voz entrecortada. Sin pensarlo dos veces, corrió y lo abrazó con fuerza, como un hijo que reencuentra a su padre después de mucho tiempo. Las lágrimas corrían con aún más intensidad. Y, en el fondo, ambos sabían la amarga verdad. El mundo estaba condenado. El One for All ahora pertenecía a un monstruo. Neo Metal Sonic.